Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Key, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Empezamos a grabar en este momento y decimos tardes porque es por la tarde. Y hoy vamos a abordar otro apasionante capítulo de nuestro podcast. Pero antes tenemos que hacer un par de observaciones. Primera observación, aparte de lo de tu coche, que todavía no lo has vendido, ¿vale? Que sigue a la venta. En la reparación del capítulo pasado volví a equivocarme. Dije mal lo de cóncava y convexa, ¿vale? Las hojas de la pala tienen una parte cóncava y una convexa. La parte cóncava normalmente va hacia atrás cuando estás paleando y la convexa hacia delante, ¿vale? Y tenemos que dar también una buena noticia acerca de la suscripción. Pues sí, porque muchos de nuestros seguidores nos habían pedido de enterarse de los nuevos podcasts a través de correo electrónico. Y bueno, en cada servicio de podcast, como Spotify o Anchor, tiene sistemas para enterarte cuando aparecen capítulos nuevos, pero en nuestra web hemos montado una lista de correo, una newsletter, donde te puedes suscribir con tu correo electrónico y cuando pongamos actualizaciones en el podcast o en la web, os mandaremos a todos un correo para que sepáis los primeros que hemos puesto novedades. Prometemos no enviar ninguna publicidad de nuestros sponsors, sobre todo porque no tenemos ningún sponsor. Pero esperemos que eso cambie pronto. Vale, esperemos que eso cambie pronto, efectivamente. Confiamos en que todos los sponsors que nos quieran sponsorizar nos regalen cosas, para que así de paso nos quitamos Hacienda de en medio y no hay que hacer ningún tipo de movida en nuestras vidas particulares. ¿Vale? Y una vez que hemos contado estas dos cositas, vamos al tema que nos ocupa hoy. Llegaría el momento, ya que este es un podcast de kayak, de hablar de kayaks. Pero claro, no vamos a hablar de kayaks en media hora, ¿vale? Aunque nosotros, como ya hemos dicho, no somos expertos de nada, somos dos chavales con inquietudes que cuentan las cosas como las ven, vamos a necesitar varios capítulos para hablar de kayaks. Y en el que de hoy vamos a dedicarnos un poco a hablar de tipos de kayaks y materiales. Aunque a nosotros el que de verdad nos tire el rollo sea el kayak de mar. Pues sí, en capítulos futuros iremos, digamos, desgranando modelos más, o clases de kayak más específicos, pero bueno, por empezar a tocar el tema, hemos pensado que una buena opción es tratar sobre las clases de kayak, porque es un concepto que, como todos sabemos, nace del mundo inuit, que es una civilización milenaria, y ellos crearon un tipo de embarcación, pero durante el siglo XIX y durante el siglo XX, pues el kayak se ha ido adaptando a diferentes necesidades y entornos y se han incorporado nuevos materiales, que eso ha permitido pues que, digamos, el concepto evolucione en cierta manera y a veces incluso se difumine. Nos encontraremos con algunas embarcaciones que va a ser muy difícil saber si es un kayak o no es un kayak. Entonces, creemos que es una buena base sentarnos, reflexionar y pensar lo que es un kayak y lo que no es, y por otra parte, pues, las clases de muchos kayaks que existen en la actualidad. Pero vamos a hablar un poco de palabras primero, porque en todo esto del kayak hay tres palabras que se confunden y a veces se usan indistintamente, ¿vale? Como nosotros no somos filólogos ni nada de eso, pero sí tenemos internet, nos hemos ido a la RAE. Entonces, en la RAE, cuando consultas por kayak, escrito con K-A-Y-A-K, pone como primera acepción canoa de pesca usada por los esquimales, palabra que no les gustaba nada a los inuits, tradicionalmente fabricada con piel de foca, que no le gustaba nada a las focas,
cuya cubierta solo tiene una abertura cerrada con un material impermeable, probablemente de piel de foca, que se ajusta al tronco del tripulante. Y fíjate que esta definición ya empieza con otra de las palabras controvertidas, canoa. ¡Canoa! Canoa. Como segunda definición pone 2 m.dep, que no tengo ni idea de lo que es, y dice, embarcación semejante al kayak. Kayak está dentro de la definición de kayak de los esquimales, en la que 1, 2 o 4 tripulantes sentados utilizan remos de 2 palas. Ay, ¿Vale? señores de la RAE. Señores de la RAE, por favor. ¿Por dónde van ustedes? Señores de la RAE. Que de la son RAE. muy listos, pero creemos que tienen que revisar la definición. Porque Esto si es no, mejorable. los kayakistas nos pegamos de tortas y discutimos con muchas cervezas por el medio por estas definiciones que como mínimo son confusas. Señores de la RAE, estamos buscando aclarar cosas. No metas un término en la otra porque lo acabas de liar. Señores de la RAE, si quieren definir algo, no pueden poner la misma palabra dentro de la definición. Eso es una bofetada gorda en la cara. Señores de la RAE, dejen de usar la palabra esquimales, que significa literalmente comedores de carne, porque a los inuit, al cabo del tiempo, nos hemos enterado de que no les gusta mucho esa definición. Prefieren inuit. Bueno, siguiendo con la etimología y siguiendo con nuestros amigos de la RAE, que ya hemos visto que van un poquitín perdiditos, buscamos la palabra piragua. Pone 1.f. Embarcación larga y estrecha, mayor que la canoa, otra que tal Pascual, hecha generalmente de una pieza o con bordas de tabla o cañas. Punto. Navega a remo y vela, coma, y la usan los indios de América y Oceanía. Madre del amor hermoso, ya estamos otra vez con términos despectivos y ambiguos. Bueno, esto igual podría ser un kayak, que podría ser una lavadora, haciendo un uso amplio de las palabras. Y por último, para no liarnos mucho con estas cositas, que no son nuestras, que son de la RAE, aparece la controvertida palabra canoa, que ya ha aparecido en las 2 primeras definiciones, que dice 1.1. Embarcación pequeña y de poco calado, estrecha y alargada, con la proa muy aguda y la popa recta, que navega sin timón y propulsada a remo o a motor. Remo, ojo, remo. 2. Bote ligero que llevan algunos barcos, generalmente para uso del capitán o comandante. Señores de la RAE, por favor, denle una vueltecita a esto. No digo que nos pregunten a nosotros. Seguro que algún kayakista filólogo, algún piragüista filólogo, alguien que pueda hacer 3 definiciones más acertadas. Nosotros, como usuarios, podríamos decir que las 3 patas en las que se sustenta que un kayak sea un kayak es que es una embarcación ligera. Bien. En la que va sentado en el suelo de la embarcación. Bien. Y que se propulsa con una pala. Bien. Que no es un remo, ¿vale? Que ya lo dijimos el otro día. Puede parecer lo mismo, pero la pala no se apoya en ningún sitio para hacer palanca, salvo para alguna maniobra muy específica y complicada para la mayoría de las personas, y que va sustentada en los propios brazos del kayakista, ¿vale? Y se mueve con la fuerza humana. Embarcación ligera, va sentado, pala, no remo. Pues sí, Key, yo creo que es un enfoque bastante acertado, porque si buceas un poco en la historia, lo que ves... bucear, otro término. No, vale, sí. Si navegas un poco en la historia, pues ves que, claro, el hombre ha tenido la necesidad de, digamos, recorrer ese líquido elemento que es el agua. Entonces, en muchas partes, pues utilizaban una embarcación que movían conforme podían, con una, digamos, un remo de una hoja o incluso una pértiga. Pero ese modelo, que con diferentes variaciones se ha reproducido en diferentes partes del planeta, es bastante diferente al concepto del kayak, que, como tú muy bien has dicho, proviene de la cultura inuit. O sea, una embarcación en la que vas sentada en el interior, y es que además no vas arrodillado, y además se propulsa con una pala, que, a diferencia de un remo, tiene 2 hojas, y entonces se utiliza introduciéndola de forma alternativa
con un movimiento muy diferente al que empleas con un remo por una cuestión física. Entonces, volvemos a lo mismo, que se confunda canoa y piragua, vale, pero es todo muy diferente respecto a kayak. Pretender confundir piragua, canoa y kayak, pues ya es un poco enrevesado. Bueno, en el vídeo de Planeta Kayak pondremos algunas imágenes en este capítulo, como hemos hecho en otras. El vídeo sale unos días después de publicar el podcast y, como siempre, una imagen vale más que 1000 comentarios y una imagen en movimiento vale más que 1000 imágenes estáticas. En todo caso, Key, yo la gente, cuando me pregunta, lo que les digo es que en la actualidad, con independencia de lo que ponga en la RAE, lo que se acepta como canoa es lo que todos tenemos en la imagen, como lo que sale en las películas de los indios o los tramperos de Alaska, ¿no? Que es una embarcación, pues eso, de las películas. El kayak o la piragua es el mismo nombre que en la actualidad pues se utiliza para la mayoría de la gente, pues para una embarcación, eso que como hemos comentado, pues navegas sentado, es una embarcación ligera y utilizas una pala. Bueno, y ahora que lo hemos liado un poquito más todo, vamos a intentar enumerar los tipos de kayak que conocemos nosotros. Hay que hacer una observación. Si viajas por el mundo, de forma coral han ido surgiendo embarcaciones en todo el mundo a lo largo de la historia de un tipo u otro que se propulsan con perchas, palas, remos, velas, cosas y en un sentido amplio, pues a algunas se les podría equiparar a esto que estamos hablando, a otras no, y otras se parecen tanto que serían a lo mejor indistinguibles bajo una cierta óptica. Vamos a tocar muy pocas de esas. Vamos a centrarnos en el origen de la embarcación y en las cosas a las que ha dado lugar durante el último siglo y medio, particularmente durante el último medio siglo, gracias a la evolución de los materiales. Y la última evolución pues, que ha tenido estos materiales hasta el momento, y son el primer tipo de kayaks con el que vamos a hablar, son los kayaks hinchables. Pues sí, los kayaks hinchables son los más populares porque básicamente son los que tienen el precio más asequible. Entonces es una opción que, claro, la gente que quiere probar y no quiere emplear mucho dinero, pues es la primera que se plantea. Y además, pues también es muy típico que vayas a grandes superficies y te los ves allí montados y te hacen ojitos y te dicen, cómprame, cómprame. Y sí, ¿Cómo? cómprame, cómprame. ¡Ah! Animalito. Y eso Animalito. Sí, también tiene es... una ventaja, no podemos restársela, que es que cuando lo deshinchas cabe en el maletero de un coche normal y yo tengo amigos que lo llevan en el maletero, o sea, no es su deporte de cabecera, pero sí llevan uno cuando van de viaje y cuando ven un trozo de agua lo hinchan y se echan un rato a palear por ahí. Es algo que para alguien que viaja con un kayak rígido es bastante complicado. Sí, te doy la Últimamente razón. ha habido una vuelta de tuerca con esto, que son los kayaks que van hinchados a alta presión, ¿verdad? Sí, este es un tipo de kayak que está entrando con bastante fuerza desde hace unos años y para que el que no sepa muy bien de lo que hablamos, pues son estos están hechos de unos paneles que son hinchables pero están unidos por unos hilos de nylon. Entonces, cuando les introduces bastante presión de aire, cogen mucha rigidez. O sea, para que os hagáis una idea, es pues con la construcción que están hechas muchas tablas de paddle surf, que las guardas enrolladas y caben en una mochila, pero las hinchas y son tan rígidas que puede ir una persona encima. Y esto viene a solucionar un poco pues el defecto de muchos kayaks hinchables, que son muy voluminosos y claro, tienen la rigidez que tienen. Cuando les cargas de peso de una o dos personas, pues tienden a doblarse. Estos kayaks están bien, aunque tienen el pero de que, claro, los paneles que forman tienen unas formas muy limitadas y no puedes hacer un casco y, y unas formas como serían ideales para un kayak rígido, digamos, más ortodoxo. Pero bueno, ahí están y que sepáis que existen. Correcto. Y ahora que hemos hablado de la última vuelta de tuerca,
hablemos del principio del tornillo, porque todo esto viene de unas embarcaciones que hoy se llaman tradicionales, ¿vale? Que originalmente se fabricaban con un esqueleto de madera forrado con pieles de foca o de otros animales para darle estanqueidad. Esos esqueletos, pues cada vez se han ido haciendo más específicos, más depurados, y esos se llaman actualmente, los llamamos skin on frame, piel sobre chasis o estructura, sobre piel estructuras, sobre ¿sí? chasis, y han dado lugar a otros llamados stitch and glue, que es también esa estructura, pero recubierta en vez de pieles de tiras de madera, ¿vale? Y han ido a desembocar en los de fibra de vidrio, carbón Kevlar y plástico. ¿Y cómo han ido a llegar ahí? Pues parece ser que aparte del famoso Rob Roy, de este hombre de 1865, en algún momento alguien en el Reino Unido pues trajo un kayak de este tipo y hizo un molde para fabricar un kayak de fibra. Y estamos hablando de el Anas Akuta de Valley. A partir de ahí pensamos que han ido evolucionando el resto de kayaks de fibra de vidrio y de ahí al carbono Kevlar, que son los que habitualmente hoy más fácilmente puedes comprar para realizar este deporte. En todo caso, te estás dejando un material, que es el plástico, que es el que yo creo que ha popularizado realmente este mundo del kayak, porque es un material muy resistente, muy económico, porque permite fabricar los kayaks a gran escala. Pero sí, como tú muy bien apuntabas, en general estamos hablando de eso, de o sea, dentro de una variedad de formas y medidas y tal, es una embarcación o sea, predominantemente alargada y estrecha, porque no dejemos de olvidar de que los inuit fabricaban sus kayaks no para pasear, sino para cazar. Y además, en bastantes ocasiones se movían en entornos, digamos, de aguas agitadas y con viento. Entonces, la embarcación no podía ser de cualquier forma, debía reunir unas condiciones para funcionar en ese entorno. Efectivamente, la función fue depurando el diseño, porque no hace falta decir que parece ser que los inuit nunca aprendieron a nadar y que tenían que concentrar todos sus esfuerzos en nunca volcar. De hecho, se sabe que la palabra kayak viene a significar algo como ropa para navegar, porque más que ir sentados dentro, era algo como si fueran vestidos con él. Me siento dentro del kayak y sujeto una especie de anorak muy largo al agujero por el que me he metido, de forma que lo cierre al agua, para que en el caso complicado de que volcase, con una maniobra que se llama esquimotaje, volver a recuperar la verticalidad. No hace falta que digamos que estos kayaks que provienen, son la línea más directa desde los kayaks tradicionales, son los favoritos de Carlos y mío. Son lo que hoy llamamos kayaks de mar, son los que más extendidos están y son los más útiles para navegar en grandes masas de agua, no en Sí, ríos ni en ríos ríos. bravos, para tener una buena velocidad de crucero, para poder llevar equipaje, para poder incluso llevar aparataje de acampada, comida, son nuestros favoritos. Pero vamos a hablar también de los demás. Sí, Estos de plástico, no dejes de apuntar a un tipo diferente, que son los kayaks autovaciables, o también llamados en inglés sit on top. Porque sentado como dice, encima. sí, correcto, porque como muy bien dice la palabra, eh, va sentado encima. O sea, no es el concepto de que está dentro y fuera, es toda una pieza que tiene la ventaja de que es insumergible y va sentado encima. Siempre que no le entre agua. Correcto, correcto. Pero bueno, para entender un poco la filosofía de estos kayaks, hay que buscar también un poco en la historia de dónde nacieron.
y nacieron en la década de los 70 en California, porque había un señor que buscaba ahí una mezcla entre kayak y tabla de surf para entrar y salir y coger olas mejor. Y nada, hizo ahí un elemento híbrido que en principio hacía así a los amigos para en fibra. Y vino una empresa que en la actualidad es muy famosa, una de las principales que fabrican kayaks, que también esperamos que nos puedan patrocinar algún día, que es Ocean Kayak, que vio aquel concepto de kayak y decidió lanzarse a fabricarlo en plástico. Y nada, aparte de que es un tipo de kayak que es muy estable, vuelcas y puedes subir encima y tal, se consigue fabricar a gran escala y a un precio muy económico. Entonces, yo creo que ese fue el punto en el cual, o sea, con este tipo de kayaks autovaciables, digamos, despegó a nivel popular y fue una manera de que pudiese llegar a mucha gente por precio y por, o sea, capacidades técnicas. O sea, es un tipo de kayak que cualquiera puede utilizar, porque es el que, por ejemplo, pues nos podemos encontrar en cualquier playa que te pueden alquilar para que des una vuelta. Eso habla muy a las claras de que no tienes que tener apenas ningún cursillo ni ninguna formación. Es cógelo y dale un poco ahí a menear la pala y para adentro, ¿sabes? Efectivamente. Son Entonces muy difíciles. es un concepto que ha ayudado a que, digamos, el kayak adquiera otra dimensión a nivel de popularidad. Son muy difíciles de hundir, salvo que le quites el tapón y lo llenes de agua. Son muy difíciles de volcar porque suelen ser bastante anchos y te permiten incluso irte en medio del mar, bañarte y volver a subir sin peligro de volcar y seguir navegando. Te permiten pescar desde ellos, por lo mismo que hemos dicho de la estabilidad. Si vas a estar un montón de horas ahí con tu caña bañando un gusano, pues puedes estar con las piernas colgado por un lado y son muy cómodos para eso. Es verdad que cuestan más de mover, pero tienen todas esas otras ventajas. Cuando hablamos de estos kayaks, tenemos que familiarizarnos con el concepto de rotomoldeado. Rotomoldeado, si habláramos de esa al plástico, lo que en acero es la fundición centrifugada. ¿Por qué se llama rotomoldeados? Pues porque esto ha cambiado un poco el proceso de fabricación y lo ha hecho más sencillo y lo ha economizado. En pocas palabras, tienes un molde con la forma exterior del kayak, dentro del cual echas unas bolitas que cuando se funden se convierten en el plástico que forma ese kayak y le vas dando vuelta a ese molde con calor hasta que las bolitas se funden y ocupan toda la parte exterior de ese molde. Cuando abres el molde, tienes un kayak. Solo hay que ¡Tachán! aplicarle, tachán, tachán, solo hay que aplicarle por las anillitas, en fin, todos los apliques que llevan para cogerlo, para las asas para cogerlo, todas estas cositas, pero básicamente el kayak está hecho. Es un rotomoldeado. Con el tiempo, con el tiempo y después de adquirir toda esa popularidad, el kayak autovaciable rotomoldeado, pues han vuelto a aparecer kayaks autovaciables de fibra, principalmente por alguna razón provenientes de Sudáfrica, una de las posibles cunas del surf ski, del cual hablaremos dentro de un rato, que al hacerlos de fibra, pues pierde el peso, el tremendo peso que tienen estos kayaks de plástico, adquiere mayor movilidad, porque el kayak de plástico, que en principio desliza muy bien, pues tiene una ventaja, que es que tú le pegas contra una piedra y normalmente no se rompe, pero se raya. Y conforme se va rayando, de entrar y salir a la playa, de arrastrar sobre las piedras, pues va perdiendo deslizamiento. Y ese deslizamiento hace que cueste más avanzar. Como hemos hablado de pesca, pues aprovechamos para decir que estos autovaciables que se gastan para pesca, pues han evolucionado también casi hasta salirse del concepto que entendemos de kayak, pues porque se le empiezan a preinstalar, además de las asas, pues cañeros para poner las cañas y corricar, cajas para el cebo, un compartimiento para una batería para alimentar una sonda, un GPS, un detector de peces, etcétera. Se les aplican sillas plegables encima, Una un bolsa kayak de nevera, un tirador de sí, cerveza, un todas las comodidades. radiocassette, una televisión de XHBO, plasma. la bomba. Básicamente, un kayak de pesca es cualquier kayak con un pescador encima. Nosotros Ahí estamos. conocemos
personas que con un kayak de los que hemos llamado tradicionales, también llamamos a veces de travesía, un kayak de mar, pues han hecho grandes pesqueras y las van echando dentro de la bañera. Luego todo huele a pescado, pero bueno, al final todo lo que no cure el agua dulce, pues lo cura una lavadora. Pero la comodidad, el hecho de que pescar desde el kayak actualmente solo te implique una licencia de pesca desde embarcación, que hace unos años se multiplicó por 10 el precio, ¿vale? Que no te haga falta un seguro, que no te haga falta una matrícula, que no te haga falta, pues ha popularizado este tipo de pesca, ¿vale? Y llegamos a ver kayaks que además de todo lo que hemos hablado, pues llevan motores eléctricos de menos de un cierto caballaje, con lo cual no, sigue sin hacer falta matriculación ni permiso en España. En España. Es una diferencia de concepto. Ojo, se empieza a salir del concepto de kayak y de deporte. Pues vale, sí. es cierto, puedes palear, es cierto, puedes pescar, son dos deportes, nos parece fantástico, pero llega un momento en que está más cerca de otra cosa que del deporte del piragüismo. Pues sí, porque aunque no entra dentro del propio concepto del kayak, es un deporte que es minimalista, o sea, es un deporte donde prima que lo de menos es más. Entonces, el kayak de pesca, lo que sucede es que, pues eso, al final llevas tantas cosas, por eso me burlaba yo un poco, llevas tantas cosas que lo difícil a veces resulta que el propio kayak flote, ¿no? O hay gente que incluso le incorpora un motor, cuando me parece un sacrilegio, porque precisamente uno de los placeres de ir encima de un kayak es el palear. Entonces, por eso no tenemos que perder un poco el norte, digamos, de lo que es este deporte. Y el sí, silencio, o sea, Carlos. claro, y es el que silencio. precisamente, o sea, yo invito a que muchos pescadores pues se hagan una reflexión de que a ver qué elementos realmente son necesarios y cuáles son prescindibles, porque hay gente que, pues, que sale con el kayak a pescar que dices, hijo mío, como vuelques, te vas a ir al fondo con tanto trasto. Y bueno, Efectivamente. por ejemplo, dentro de los kayaks de pesca también habrás visto que hay, pues, que hay kayak a pedales. Gente que no le mola palear y lleva pues un sistema de pedales. Que, como hemos comentado, pues sí, comercialmente se le puede llamar kayak, pero nosotros entendemos que eso es otra cosa, es un patinete estrecho o una... Pero un kayak no es, porque no se impulsa con una pala y yo desde luego Sí, ahí pienso tenemos así. un concepto múltiple que inventó Hobby Kayak, ¿vale? Donde tienes un kayak al que se le puede aplicar una vela parecida a las de windsurf, a la que se pueden aplicar unos pedales que mueven unas aletas como si fueran de foca por debajo, con los que puedes palear con una pala convencional, a la que le puedes poner unos balancines laterales para cuando vas a vela que la escora no te tumbe. Y entonces tienes ahí un multiconcepto que lo puedes llamar kayak si quieres, lo puedes llamar como a ti te dé la gana, pero que ya se escapa un poco de todo esto que estamos hablando del kayak, la pala, el chaleco y el mar, ¿vale? Vaya todo nuestro cariño a los pescadores en kayak, ¿vale? Porque los hemos tenido cerca, han salido del mismo sitio que hemos salido nosotros e intentaremos invitar a un pescador en kayak para hablar más a fondo de esto. No tenemos nada contra ellos en absoluto. Nos parece estupendo que pesquen en kayak, pero nuestro fuerte es otro. Y dicho esto, vamos a hablar del fuerte que tenemos como, eh, como deporte en España, que es el piragüismo. Vamos a hablar Pues de sí, los de pista. pues sí, un España deporte que ha dado muchas medallas a España. es una potencia mundial de piragüismo. Dentro de piragüismo hay muchas modalidades, Están las modalidades K, que son de kayak, K1, K2, K4, una persona, dos personas, cuatro personas. Están las modalidades C, de canoa, C1, C2, C4. Ya nos salimos del kayak. Vas con una rodilla a tierra, vas con una pala de una sola hoja. Es un poco distinto, pero están amparados por la Federación de Piragüismo. Y luego están las aguas bravas, donde ya me pierdo. Pero sabemos que está, por ejemplo, el slalom, estos señores que van bajando por una pendiente de agua
en la que tienen que pasar por dentro de unas puertas hacia abajo y algunas de ellas hacia arriba, y otras modalidades dentro de la pista pura y dura, que es correr sobre una lámina de agua muy plana con poco viento. Pues están las modalidades de río, la modalidad de maratón, en la que en algún momento hay que cargar con el kayak a cuestas y correr con él, y es parte de la prueba. O sea, podríamos, y de hecho lo haremos, hablar del kayak como deporte olímpico y sus especialidades en otro momento. Pero ahora quedémonos con que es un deporte muy completo en el que España ha obtenido grandes alegrías, a pesar de ser un deporte minoritario. Planeta Kayak. En todo caso, no te creas, ¿eh? Porque por el norte de España y Galicia, yo he estado por allí y hay unas canteras muy chulas de kayak, ¿eh? Que la gente de bien pequeño, y bueno, aquí, por ejemplo, no tienes que irte tan lejos. Aquí en Valencia, cerca de donde nosotros somos, tenemos el Club de Silla, que bueno, lleva más de 50 años ahí en la brecha y haciendo una labor muy importante. Y aquí en Castellón, pues también hay compañeros que tienen una labor así muy poco agradecida, pero muy chula eso de estar ahí entrenando y manteniendo las competiciones. Y Sí, sí, sí. es un mundo muy interesante, es un mundo muy interesante. Y el de Cullera y el de la Antella, no pararíamos. Hay un montón de clubs que tienen un montón de años con gente que sigue haciendo cantera, y bueno, y lo viven desde pequeñitos. En la Antella, por ejemplo, porque no hay forma de poner un club un campo de fútbol, no hay un sitio lo bastante plano como para ponerlo. Entonces, yo entiendo que por eso ha prosperado el piragüismo. Bueno, es una broma que hacemos. Un saludo a Pep y a los amigos piragüistas del club de la Antella, pero sí que es verdad que hay una gran penetración del piragüismo, pero se ve poco. Es un deporte que se ve poco, bueno, igual que todos los deportes que no sean fútbol en España. Pues sí, Pero esa es bueno, la pena. dejemos el fútbol y sigamos con nuestra enumeración para hablar de otra gran rama, otro gran abanico de kayaks que parten de las aguas bravas. Correcto, bajar la espuma de los ríos. Una actividad que realmente muestra el lado más aventurero y más arriesgado de este deporte, pues porque es un entorno bastante exigente y requiere de una técnica importante, porque básicamente cualquier fallo, pues podemos darnos un golpe importante, pues con piedras, árboles, pues porque los ríos son entornos que cambian mucho de un momento a otro y puede pues, provocar sustos conforme sucede en ocasiones, y hay que tener una técnica pues bastante importante, sobre todo pues ya cuando empezamos a bajar ríos ya de cierto nivel. Pero bueno, Key, coméntanos un poco cómo son estos kayaks. Pues estos kayaks habitualmente hoy en día son muy cortos y manejables. O sea, tienen una gran capacidad para virar y también para esquimotar. Normalmente hoy en día son de materiales poliméricos, o sea, de plástico, por lo que hemos comentado, de la resistencia a los golpes contra piedras, árboles, cosas que hay dentro de y justo en las orillas de los ríos, ¿vale? Originalmente, pues antes de que existiera estos materiales tan sufridos, pues eran más estrechos, más puntiagudos, más largos, eran de fibra, y bueno, pues también se hacía lo que se podía, pero con la llegada del plástico estos diseños se fueron optimizando hacia la función y las barreras de lo posible fueron cayendo. No es difícil encontrar vídeos de kayakistas de río bajando por cascadas imposibles, cayendo por cascadas que dan vértigo en el propio vídeo verlo, y saliendo vivos, que es lo más importante, porque hacerlo lo hace cualquiera, el reto es sobrevivir. Y bueno, hemos pasado de un turismo interior que tenía su complicación y que además tenías que salvar el material, a, a un turismo pues en el que gracias a esos materiales pues te puedes atrever a pasar por sitios más complicados, a caer de sitios más altos y a pegar golpes más gordos. A partir de estos kayaks de aguas bravas,
pues entramos en variedades de estos kayaks tan cortos en los que vas completamente ajustado dentro de él para que sea uno contigo y que cada movimiento tuyo se traduzca en un movimiento del barco, como son el kayak de surf, muy relacionado con el web ski, ¿vale? Kayak de surf, como quizá podéis deducir del nombre que le hemos dado, es un kayak para hacer surf. Es Inicialmente quizás se estuvo haciendo con kayaks de aguas bravas, pero hoy en día hay diseños muy optimizados. Hay, hay en la frontera desde tablas de surf en las que vas sentado con o sin cinturón de seguridad encima, ¿vale? Pero con nada alrededor de tu cuerpo, salvo por debajo, hasta auténticas babuchas, porque parecen babuchas de composite, con una o varias aletas fijas para poder fijar la trayectoria dentro de la ola. Yo particularmente de kayaks de ese tipo, sí que pues cuando he viajado por el norte de España y el sur de Francia, toda la costa atlántica, de Wave Sky, sí que he visto varios y son como si fueran kayaks autovaciables, muy, digamos, como si, para que os hagáis una idea, como si fuera mucho con la forma de un hueso de sepia y va sentado encima y lleva unas musleras. Y luego también detrás lo que lleva, como las tablas de surf, lleva unas pequeñas orzas en la popa, pues para facilitar pues, el surfeo de las olas. Y sí, ¿no? Yo los he visto también un poco evolucionar en el agua y tal, y la verdad es que tienen pinta de ser muy divertidos. Y bueno, con este tipo de kayaks, lo que te evitas es, pues, digamos, el hacer la maniobra de esquimos y vuelcas, ¿no? Si te tira una ola, pues te vuelves a subir y continúas navegando. Pero sí, sí, son kayaks muy divertidos, ¿eh? Vale, pero escúchame, lo dices mal. Se dice wave ski. Has dicho ¡Oh! wave sky, que Sky. estaría muy bien, porque eso sería como volar por el cielo, el sky, ¿vale? Pero se dice, repite conmigo, wave ski, Webski. wave ski. Oh, mama. Oh, Webski. mama, oh, mama. Oh, mama, a partir de estos kayaks de aguas bravas, también surgen los kayaks de rodeo. Parece ser que alguien descubrió un día que era muy divertido aguantar con un kayak en el rulo que se hace inmediatamente después de una cascada. Cuando tú ves una cascada, un asud que se dice en Valencia o un cambio de altura en un río, ya sea deliberado, o sea, natural o artificial, debajo se hace un rulo de agua, se hace como un rodillo que va dando vueltas, que, bueno, pues que puede ser motivo de ahogamiento o puede ser motivo de diversión, y a eso se le llama hacer rodeo. Se le llama bajar de esa cascada y ponerse en ese rulo y hacer piruetas. Lo mismo que podrías hacer en una ola, dando vueltas sobre ti mismo o en cualquiera de los tres ejes. Hay gente realmente hábil y esos kayaks, pues también parece ser, bueno, que parten del mismo haz de diseños que parten los kayaks de aguas bravas, Sí, aquí ¿vale? en España, por la zona del Pirineo, se practica mucho y tenemos por España algún campeón del mundo. O sea que, ojito con esta modalidad, que es un poco desconocida y relativamente moderna, pero que sí, también ha dado las satisfacciones a muchos deportistas de aquí de España. Muy bien. Y saliendo ya de este pequeño mundo del kayak dentro del kayak, que son los kayaks estrechos y redondeados y ajustados, pasamos a otro deporte dentro del deporte, como es el kayak polo. Oh my God. Qué chulo el kayak polo. El kayak polo es otra cosa que si no existiera habría que inventarla, que consiste en una especie de baloncesto sobre el agua. O sea, los jugadores van con sus palas y sus kayaks moviendo una pelota hasta meterla en una portería parecida a la portería de baloncesto. Aunque parezca imposible, verlo es todo un poema, porque a la vez que palean, golpean la pala golpean la bola con la pala, avanzan, hacen muchas cosas a la vez. Sí. Estos kayaks son muy estilizados, son la mínima expresión de un kayak. O sea, un casco con muy poco volumen, puntiagudo, pero redondeado en las puntas y a veces con protecciones en ambos extremos para evitar las posibles lógicas lesiones del impacto de la punta de un kayak lanzado a toda velocidad contra un cuerpo, lleve chaleco o no. Y llevan asas, pero no llevan nada de todo lo que un día hablaremos que puede llevar un kayak. Tambuchos, cogederas, etcétera.
¿Qué más no llevan, Carlos? Bueno, pues una cosa que descubrí yo, que es la razón también por qué tienen la cubierta tan baja y tan poco volumen, es precisamente porque es un deporte trepidante, de mucho contacto, y claro, es relativamente fácil volcar y en un momento dado tienen que necesitar a lo mejor hacer un esquimo con las propias manos. Pero otra de las razones por la cual tienen estas formas es porque el contacto está muy permitido y, o sea, un kayak se puede llegar a montar encima de otro. Entonces, esas formas permiten que igual que te subes fácilmente, pues te vuelvas a bajar enseguida, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un kayak que yo cuando he ido a verlo, o sea, perdón, es una modalidad de kayak que yo cuando la he ido a ver me da mucha envidia, pero es tan activa y tan exigente físicamente que está solo preparado pues para chavales jóvenes, porque a nosotros ya nos pilla muy mayor. Nosotros haciendo algo de eso no duramos ni 5 minutos, ¿qué? Has dicho, hay gente más joven que nosotros en el mundo. Sí, sí, sí. Y Nunca más lo hubiera guapa, dicho. y más guapa. Bueno, más Bueno, jóvenes me lo puedo creer, pero más guapos más que guapo, nosotros bueno. me parece muy complicado. Pero bueno, confiaré en tu palabra, porque tengo fe ciega en ti. Bueno, siguiendo, si no habéis visto alguna vez un partido de kayak polo, estoy casi seguro, sin buscarlo, de que en YouTube debe haber alguno. Es un deporte que cuando lo ves, efectivamente dices, no me puedo creer que existe que sea tan bonito. Sí, la pena es que hasta donde yo sé no es deporte olímpico. Hasta donde yo sé lo van a meter como deporte de exhibición, pero bueno, es lo que te digo, visualmente es muy divertido, muy emocionante y es una pena pues eso, que no tenga el espaldarazo de ser, tener ahí la categoría de ser olímpico, pues para que, no sé, pues que los medios y las empresas y los patrocinadores pues pongan más interés, pero sí, es un mundo a descubrir, ¿eh? No pierdas la esperanza. Si este año el breakdance es deporte de competición, el kayak polo llegará antes o después. Bueno, siguiendo con nuestra enumeración, llegamos a los kayaks de rescate. Bueno, kayaks de rescate podríamos imaginar que es un kayak con una camilla colgada de la parte trasera, como las motos de agua que llevan los socorristas, pero no, realmente un kayak de rescate es una especie de surf ski del que hablaremos dentro de un poco, o sea, un kayak muy alargado, pero que la punta del kayak tiene una especie de bandeja, como si hubiéramos pegado una bandeja horizontalmente en la punta para poder sortear con más facilidad las rompientes y que un socorrista pueda llegar más allá de la rompiente a la mayor velocidad posible sin el concurso de una moto de agua. Lo llaman también pico de pato. Sí, este es un mundo que está despegando desde hace unos años, pero sí, yo este verano conocí a un chico en Murcia que está muy metido en el tema este de emplear el kayak como elemento de rescate y vigilancia en playas, ¿no? Y bueno, ellos lo que utilizaban son kayaks autovaciables relativamente normales porque comentaba de que a ninguna marca pues le salía a cuenta fabricar un modelo específico para utilizar como servicios de rescate. Pero bueno, moviéndome por ahí, pues me he dado cuenta de que sí, efectivamente, hay muchas playas de España y del mundo que el kayak, aparte de utilizarse como elemento de diversión, también se emplea pues como elemento pues para ayudar a posibles nadadores en problemas o simplemente pues para vigilar las playas. Es probable que también sea un invento sudafricano. Y hablando de sudafricano, pues tenemos que hablar ya también de surf skis. Surf skis. Eh, la palabra no es demasiado explícita, pero la verdad es que ha sido un revulsivo y una revolución dentro del mundo del piragüismo. La primera vez que vi un surf ski, la verdad es que fue un hecho aislado, pues porque fue casi un exotismo de alguien que tuvo el capricho y además consiguió darle gusto. Pero un surf ski, en definitiva, es un autovaciable, pero no por tener agujeritos en el suelo, como los de plástico rotomoldeado, sino porque lleva un venturi normalmente en la panza, muy largo, muy estrecho y muy ligero, con casco redondeado y timón de fondo. Dos palabras, timón de fondo. Timón
Ya algunos sabéis que es un dispositivo que sirve para mantener el rumbo y hay dos tipos de timones principalmente. Uno es uno que va colgado del el final del kayak por la parte de arriba y que es escamoteable, y otro, el timón de fondo, sale directamente del casco hacia abajo, con lo que las cuerdecitas que lo mueven van por dentro del casco. Están optimizados para surfear sobre todo grandes olas de leva, o sea, las olas de mar de fondo, olas con un gran seno, pero con el entrenamiento adecuado los puedes utilizar para surfear cualquier cosa, como por ejemplo la ola de popa de un barco. Puedes alcanzar velocidades de vértigo, puedes alcanzar 25 kilómetros hora con este tipo de kayaks. Ya hay muchas carreras emblemáticas solo para este tipo de kayaks en el mundo. Carreras muy vistosas. De nuevo, es un deporte, claro, que es muy vistoso desde un helicóptero. Nunca va a llenar un estadio por razones obvias, pero es un deporte en el que estás en el agua, alcanzas grandes velocidades y tienes que tener un fondo y forma, porque además de tener un gran fondazo aeróbico, pues tienes que tener una muy buena forma física, porque estás constantemente manejando tus brazos, manejando tu core para impulsar el kayak a la mayor velocidad posible. Y todo eso, además, intentando no perder la ola, intentando, si pierdes una ola, coger la siguiente para llegar antes que los demás, porque realmente es un aparato de competición. Nadie que yo sepa pesca sobre un surf ski, y aunque sí se puede hacer turismo, no suelen llevar tambuchos. Tambuchos son unos agujeros practicados en el casco, en las reservas de flotabilidad, que se pueden tapar y dejarlos estancos para poder llevar equipaje. Ya hablaremos de ellos. Pero se utilizan, los surf ski, se utilizan básicamente para ir muy deprisa, surfear grandes olas y competir. Intentaremos invitar a alguna persona experta en estos temas para hablar de surf skis y de la competición de kayak de mar. Planeta Kayak. ¿Y qué te parece si hablamos de otro tipo de kayak también muy interesante? El kayak plegable. Es un concepto de que ahora está en horas bajas, desde hace ya unos cuantos años, pero bueno, a mediados del siglo XX fue el concepto que revolucionó el mundo del kayak en el sentido de que fue la forma de que la mayor parte de la gente pudiese acceder a un tipo de kayak relativamente asequible y un kayak pues relativamente polivalente. ¿Los conoces, Kate? Sí, además conozco una historia agridulce sobre estos kayaks. A mitad del siglo pasado, un sastre alemán se hizo un kayak plegable, se lo hizo él, porque era sastre, dominaba la mitad del problema, que era hacerle un traje a una estructura, y como le gustó tanto, empezó a navegar, bajó por un río hasta el Mediterráneo, siguió navegando, pasó por el canal de Suez, siguió navegando, recorrió la costa del subcontinente indio, siguió navegando, por Asia, por el sureste asiático hasta Australia, y cuando llegó a Australia, como estaban a mitad de la Segunda Guerra Mundial y era alemán, lo detuvieron y lo metieron en un campo de concentración hasta que terminó la guerra. Esa historia es verídica, esa historia es agridulce, dulce, porque se lo debió pasar muy bien en su viaje de una forma. Parece como si hubiera sido un viaje de estos que dice, bueno, ya que estoy aquí voy a seguir un poco más. Y un poco agria, pues porque por el simple hecho de ser alemán y encontrarse en un país aliado, pues fue a parar a un campo de concentración hasta que terminó la guerra. Pero bueno, esto fue parte del signo de los tiempos. Ha habido grandes marcas y de grandes precios de kayaks plegables, Klepper, Nautilus, Fallboat. Hoy en día son difíciles de encontrar, los pocos que quedan son muy caros o de segunda mano, y estas marcas o están en desaparición o han pegado un giro en su orientación. Pues sí, está muy chula la historia que has contado de Oscar Speck. Un día
también podríamos hacer un programa porque la verdad es que fue uno de los hitos, digamos, de la historia del kayak. Pero sí, básicamente, aunque no lo hemos explicado muy en detenimiento, la filosofía de estos kayaks es que tienen una estructura normalmente de madera en la antigüedad y recubierto pues de una tela o una lona pues estanca. Y bueno, todo con la filosofía de que se puedan plegar, como dice la palabra, y que quepan en un espacio reducido de una mochila, pues con todas las ventajas que de transporte y de viaje pues supone. De todas maneras, al kayak plegable tampoco no le pierdas la vista, porque han entrado materiales nuevos y se hacen con estructuras de carbono y aluminio y forros de plástico y tal, y se hacen kayaks muy chulos. Hay una marca canadiense que se llama Track que fabrica unos kayaks de expedición muy chulos y muy polivalentes. El problema es que, claro, estamos hablando de probablemente uno de los tipos de kayak más caro que hay, que ya empiezan a respirar por los 3.000, 3.500 dólares. Entonces, claro, la gente que se compra esto tiene que tener muy claro lo que se quiere comprar, porque, claro, no es un precio alto y no puedes comprártelo simplemente para probar. Pero bueno, estos kayaks vendrían a ser a un nivel de precio inferior a los kayaks, digamos, desmontables, seccionables, o un concepto diferente que se llaman los kayaks modulares. ¿Los conoces, Kay? Pues sí, efectivamente. Alguna de estas marcas de kayaks plegables ha derivado hacia los kayaks modulares y algunas de las marcas tradicionales también han entrado en ese campo. Básicamente es un kayak que se separa en varias partes, de forma que por separado, o sea, entero montado no te cabe dentro de un coche. Casi ningún kayak que no sea de aguas bravas cabe entero montado dentro de casi ningún coche, pero separado en partes lo puedes meter incluso dentro de un coche pequeño. Básicamente hay una punta, básicamente, o proa, hay una cola o popa, y en medio incluso puedes meter una bañera o varias para que puedan ir una persona o más en el mismo kayak. Los hay de plástico, los hay de materiales mucho más tecnológicos y también mucho más caros, como ya nos podíamos imaginar, ¿verdad? Pues sí, hay diferentes opciones, pero sí, es una alternativa que está muy chula, pues eso, para la gente que tiene problemas de espacio o lo quiere transportar con más facilidad. Un poco primos hermanos de estos kayaks que has comentado son los kayaks modulares, porque los kayaks seccionables o en partes están hechos en partes, muy bien, pero esas partes solo se pueden montar en un orden. Los kayaks modulares, hay una marca que ha explorado mucho esta vía, que es la de Point 65, una marca sueca, que lo que tiene es una parte de proa y otra de popa, y por el medio le puedes intercalar casi tantas partes como quieras. Eh, Dicen que tiene bastante rigidez. De hecho, hace unos años en Inglaterra hicieron un reto y llegaron a unir más de 200 partes, y el kayak asombrosamente navegó y no se partió y no se hundió, lo que demostró pues un poco que el concepto pues tiene sus limitaciones a la hora de hacer las formas, pero bueno, que aguantar, aguanta. Y sí, me parece una alternativa interesante para mucha gente con problemas de espacio. Muy bien. Para terminar y explorando los límites de aquello que nosotros podemos llegar a llamar kayak, queríamos hablar también de los polinésicos o evaca y 17 nombres más que podemos encontrar al respecto. Sí, aquí en realidad nos estamos saltando un poco la limitación del concepto de kayak que habíamos planteado en el principio, que recuerdo que era una embarcación ligera y estrecha, que vamos sentados y que manejamos con una pala. Y nos lo saltamos por una razón muy chula y muy importante. Y es que el kayak es un deporte que mola mucho y ayuda a la gente, pues, con, digamos, problemas de movilidad o minusvalías, ¿no? Y entonces lo que se llama el kayak adaptado, ¿vale? Que es gente con limitaciones de este tipo, pues le produce grandes beneficios y les va genial. Y entonces
hay un tipo de embarcación que se adapta digamos, a las circunstancias de la gente con problemas de movilidad o limitaciones de algún tipo, que no es estrictamente, técnicamente, un kayak, pero que les va genial para introducirse en este deporte. Y bueno, y es un tema que he estado investigando desde hace un tiempo y se está moviendo desde los últimos años mucho en este sentido. Por ejemplo, en Río, en las Paralimpiadas de Río, se incluyó el piragüismo adaptado pues como disciplina olímpica. Y entonces creo que todas estas razones hacen que este tipo de embarcación la comentemos, aunque no sea estrictamente un kayak, porque hay gente que le ayuda a entrar en este deporte. Al igual que las canoas, compite al amparo de la Federación de Piragüismo. Proviene quizá de las típicas embarcaciones polinésicas que llevan dos brazos en un lateral conectados a un flotador o balancín. Podríamos llamarlo catamarán asimétrico, donde el palista va en uno de los dos cascos, y podemos encontrar tantos nombres como nos propongamos, porque nos vamos alejando poco a poco y, como decíamos, estas cosas han surgido de forma coral a lo largo de la geografía humana, ¿vale? Y se aleja de nuestras tres patas. El palista lleva una pala de hoja simple que sujeta con los brazos, está cerca pero lejos. No va sentado en el suelo, sino una especie de silla un poco elevada, está cerca pero lejos. Y el equilibrio va sustentado la mayor parte del tiempo en el segundo casco, con lo cual a estas personas con dificultades de movilidad pues les ayuda a mantener la verticalidad. Eso es más difícil de manejar y transportar fuera del agua que un kayak, que ya de por sí es complicado. Y nos alegramos mucho de que haya servido para dar visibilidad, dar posibilidades a estas personas y para popularizar este bello deporte, o uno parecido. Hay que quererle también. Y con esto, hoy que pensábamos que íbamos a hablar 5 minutos y nos iba a acabar el tema, creo que tenemos que ir dando por cerrado el tema de tipos de kayaks. Pues sí, otro día podemos profundizar un poco más pues, en el tema de materiales y otra dimensión que es que la mayoría de modelos de clases de kayak que hemos comentado, pues admite la posibilidad de que sea un kayak individual, doble y en algunos casos nos vayamos a incluso kayaks triple. Pero O bueno, yo cuádruple. creo que sí, yo creo que ya es momento de ir cerrando y estos temas de materiales y plazas y diseños y tal, pues lo dejemos pues para futuros episodios, ¿no te parece? Me parece estupendo. El próximo día tendremos un episodio muy, muy especial en el que hablaremos de un viaje fantástico con una persona humana emocionante que hemos conocido los dos durante el año pasado, ¿vale? Y no queremos despedirnos sin recordaros que ya estamos en la mayor parte de plataformas de podcast, incluido iTunes y Google Podcast, Y en que nos ebooks podéis también, ¿eh? encontrar, En ebooks perdón, también. En ebooks también. en iVoox iVoox. también estamos, que nos podéis encontrar en planetakayak.com, que nos podéis escribir correos electrónicos a planetadecayak@gmail.com, que podéis poneros en contacto con nosotros por Twitter, por Instagram, por Facebook, que hay una página del podcast, que estamos presentes en el mayor foro de kayak de mar en castellano, que es kayakdemar.org, un foro con 15 años, casi 16 de antigüedad, en el que, como dijimos, ya está todo contestado, pero se pueden seguir preguntando cosas. Y Bueno, si no que, nos encontráis es porque no nos buscáis, porque estamos ahí esperando vuestros comentarios y vuestras propuestas. efectivamente, queremos dar las gracias no solo a las personas que nos escuchan desde España, sino a las que nos escuchan desde Argentina, Estados Unidos, Brasil, Rumanía, Chile, Países Bajos, Perú, Uruguay, Portugal y Canadá. Aunque Canadá posiblemente sea el hermano de Carlos, el que nos haya escuchado. ¡Ay! Ya me has pillado, ya me has pillado. Pero también le damos las gracias al hermano de Carlos, que además nos hizo el logo, creo. Sí, Y tenemos que estar agradecidos porque es de buen nacidos ser ser amigos. agradecidos. Bueno, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta luego, cuídate. Hasta luego, Carlos. Pásalo bien. Nos vemos. Navega, escucha, participa.